hermanos, hoy es un día especial, es un día de fiesta. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la fiesta que tanto esperan los niños, que tanto esperan los adultos, también esperamos. Y queremos dar gracias a Dios porque nosotros estamos para celebrarla, reflexionando en el Evangelio y dándole honra y gloria a ese niño que nació en Belén. El texto que tenemos para esta reflexión es San Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Y el título de la reflexión es Moraban en tinieblas y luz resplandeció sobre ellos. Acompañando al texto del Evangelio viene una parte de la profecía de Isaías. El profeta dice algo en su profecía que inspira el título de esta reflexión. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hago énfasis en este pensamiento al principio para considerar como punto clave de nuestra reflexión que el nacimiento de Jesús significa, según los profetas, según el Evangelio y según el mensaje de la Iglesia, que la luz plena vino a este mundo. Junto a los relatos del Evangelio de Lucas acerca del nacimiento de Jesús, en los capítulos 1 y 2 también hay imágenes de luz. Luz para una pareja de ancianos que tendrían un hijo. Luz para María, que halló gracia delante de Dios, escogida para un don especial. Concebirá siendo aún virgen. Luz para los pastores. El ángel les visita y les hace saber el nacimiento de Jesús. Luz para aquellos sabios que vieron la estrella y obedecieron, llegando hasta el lugar donde se encontraba el niño. Finalmente, mis hermanos, luz para cada uno de nosotros que sabemos que al conocer a Jesús, también esa luz ha llegado a nuestras vidas y hemos dejado atrás las tinieblas en que vivíamos. Yendo al texto del Evangelio, encontramos que está dividido en dos grandes secciones. La primera es acerca del nacimiento de Jesús y la segunda es acerca de ese encuentro de los pastores y los ángeles. Como dijimos el domingo anterior respecto del nacimiento de Jesús, hay detalles muy parecidos entre el nacimiento de Jesús y el de Juan el Bautista. Los dos eran primogénitos, fueron concebidos de manera milagrosa y trajeron alegría. Lucas hace referencia también desde el inicio, los versículos 1 y 2, a un acontecimiento, a un marco histórico más bien de el acontecimiento del que estamos hablando, el nacimiento de Jesús. Hace referencia al emperador Augusto César. Cuando nosotros confrontamos el personaje del emperador con Jesús, encontramos un gran contraste. Uno vive rodeado de esplendor y el otro nace en un establo, en una pequeña aldea. José viajó de Nazaret a Belén, un largo camino aún por la ruta más corta que era atravesando Samaria, y muy difícil para una mujer embarazada. Pero el viaje explica que Jesús de Nazaret nació en Belén, la ciudad de David, de acuerdo con la profecía de Miqueas 5:2. Realmente hay dos ciudades de David. La aldea de Belén, que es donde él nació, y Jerusalén, que también se le llama la ciudad de David, ya que él la conquistó y ahí construyó su palacio. Lucas no menciona la aparición del ángel a José
como Mateo. Pero al ver que José y María están comprometidos, viajan como pareja y María está embarazada, entendemos que da por sentado que José aceptó a María. Y estando ahí, dice la escritura, se llegó el tiempo del nacimiento del niño. Se dio el tiempo de dar a luz. Y entonces se hace mención de ese detalle de que no encontraron un alojamiento y el niño nace en un lugar muy especial. Nosotros sabemos que el anuncio a los ángeles fue que hallarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta señal para los ángeles, estas dos señales, la primera de los pañales, pues eso es muy usual, ¿verdad? Los recién nacidos usan pañales, pero acostado en un pesebre, esa era una señal singular. Es decir, no es común que un niño nazca o descanse no en una cuna, sino en un pesebre. Así que Lucas da esos detalles. Pero lo que les decía al principio, en el versículo 7 dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. Y este enfoque del Lucas acerca del nacimiento de Jesús en ese escenario nos lleva también a entender que para Lucas Jesús está entre los pobres, nace entre los marginados, comienza su vida en un pesebre y más adelante él mismo dirá que el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde reposar su cabeza. Entonces, nosotros entendemos muchos detalles que tienen un gran significado para el pueblo que hoy se reúne para celebrar ese nacimiento. Pero muchas personas ven las imágenes, el pesebre, es algo tradicional en algunos países, pero entendemos ese sentido de Jesús naciendo como rey, pero en un ambiente pobre, tan pobre como no hay muchos niños en este mundo que nacen así. La segunda sección, que va del versículo 8 al 20, esta sección relata el encuentro de los pastores y los ángeles, o es decir, el anuncio de los ángeles a los pastores. Ellos están velando y cuidando a sus ovejas en las vigilias de la noche, las horas de la noche. Y ahí vemos también nosotros, hermanos, el detalle de que estos pastores son privilegiados porque reciben directamente el anuncio. Dios los eligió para ser ellos los que reciban la noticia de la encarnación. Es tan sorprendente el designio de Dios. Así como eligió a David entre todos sus hermanos y eligió a María, una doncella humilde, y entonces también a los pastores. Ser pastor, mis hermanos, en aquellos tiempos era un trabajo solitario y sucio. Realmente estaba delegado a personas con las menores opciones de trabajo, menores posibilidades. Y los pastores, de hecho, no podían ni siquiera cumplir con sus prácticas religiosas. ¿Quién podría ir a cumplir sus rituales al templo descuidando el rebaño? Es decir, el cuidar las ovejas era prácticamente un trabajo de tiempo completo. Y entonces no podían dejarlas para ir a la sinagoga o al templo. Es una sociedad, en esta sociedad en la que realmente el círculo religioso entendía como santos, como justos a aquellas personas que iban al templo. Pero los pastores no podían ir por causa de su trabajo. Y entonces la gente realmente para la gente eran discriminados. La gente no quería relacionarse con un pastor. Pero Dios dispone, Dios les envía a los ángeles para dar el anuncio. Y este anuncio que es transmitido a un grupo humilde es una gran noticia
que no llega a los círculos sociales más altos. Los evangelios hablan de Dios, recordemos, como pastor. Él es el buen pastor. El salmista exaltó a Dios como pastor, como nuestro pastor. Y entonces esa metáfora nos enseña que Dios también es una persona, un ser que es cuidadoso, amoroso. Compara el cuidado de Dios para nosotros con esa dedicación y ese cuidado de los pastores a sus ovejas. Fíjense que en realidad, mis hermanos, el resumen de este pasaje es, como decíamos al principio, esa profecía de Isaías que pone el nacimiento del Mesías como un momento en el que la luz resplandece sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, porque el Señor Jesús vino a iluminar esas tinieblas. Pero este mensaje del ángel nos lleva a otro elemento importante de la venida de Jesús, el significado de ese mensaje angelical. Dice: no teman. Cuando los pastores ven a los ángeles, sienten temor, pero los ángeles dicen: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces también la noticia, el advenimiento del Señor es motivo de gozo. El ángel comunica noticias gratas. ¿Y cuál es esa noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Necesitaba la gente un Salvador. Y fíjense que el pueblo judío esperaba un Mesías, pero en un sentido político, que lo salvara. Necesitaban un Salvador, pero en un sentido político. Pero Jesús viene a salvarlos, a salvar sus almas del pecado. Y ese Salvador que vino es el mismo del primer siglo y el mismo del siglo XXI. Es Cristo el Señor, el Mesías, el enviado. Y entonces los pastores nos enseñan. Yo quiero concluir con esta enseñanza que los pastores nos dan. ¿Cuáles fueron las reacciones o la reacción de los pastores? Dicen: pasemos pues hasta Belén. Vamos. Y no pensaron en las ovejas, las dejaron. Ni siquiera se quedó uno para cuidarlas y que los otros fueran, sino que dice: pasemos pues hasta Belén. Ellos decidieron inmediatamente, una reacción que no dio paso a reflexiones, a condiciones. Y vinieron a prisa, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Nosotros podemos a veces juntamos ese detalle, pero fíjense que la frase dice: y hallaron a María y a José, y hay una pausa y dice: y al niño acostado en el pesebre. Entonces ellos obedecieron, ellos reaccionaron a la voz, pasando, yendo a Belén y yendo a prisa, y encontraron al niño. Y dice que cuando lo vieron, hicieron notorio lo que les había sido dicho. Es decir, en el versículo 17 nos está diciendo que ellos explicaron la razón por qué ellos están ahí. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y los que oyeron se maravillaron. Yo creo que esta conclusión la podemos hacer, hermanos, pensando que el nacimiento de un niño, por lo general, es motivo de alegría en un hogar. Aunque ahora, en este tiempo, hay tantas personas pidiendo la legalización del aborto que de alguna manera es contradictorio, ¿verdad? Lo que estoy diciendo yo de que un niño trae alegría y personas luchando porque se les autorice deshacerse de estos niños porque no son convenientes esos nacimientos. Pero generalmente en nuestra sociedad el acontecimiento de un niño que viene a una familia
es motivo de alegría y ilumina los hogares. Realmente a veces la pareja se casa, están felices como pareja, pero esperan la llegada de sus hijos. Y eso fue lo que sucedió. Ellos se alegraron, María y José se alegraron de esas noticias y todos los que oyeron lo que los pastores les contaron también se maravillaron. Pero hay un detalle que a mí me gusta mucho y es que dice en el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Porque realmente como madre María estaba consciente de la misión de ella y de la misión también de Jesús. Ella sabía que Jesús no era un niño más en la comunidad, era Dios hecho carne, era Dios con nosotros. Y finalmente, mis hermanos, dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esa seguridad que ellos traían de que el anuncio angelical no era mentira, lo comprobaron y traían esa alegría y traían en su corazón alabanza y gloria para el niño que nació. En conclusión, el nacimiento de Jesús iluminó el mundo, quitó las tinieblas en que el mundo vivía. ¿Será que todavía hay tinieblas cerca de nosotros? Porque Jesús no ha llegado a algún hogar o a algún miembro de nuestra familia y no ha podido iluminarlo. Nosotros tenemos la tarea como iglesia de compartir ese mensaje. El niño trajo gozo, eran noticias de mucho gozo para el pueblo. Nació el Salvador. Es motivo de gozo para nosotros la Navidad y por eso nosotros la celebramos de esta manera, como los pastores, alabando y glorificando a ese Dios, Emmanuel, que vino a la tierra. Gocémonos, hermanos, en esta fiesta de Navidad, pero que sea una fiesta donde verdaderamente el primer lugar lo tenga Jesús.